Justicia, y a continuación le vamos a dar la palabra al reconocido defensor de derechos humanos, destacado médico hondureño y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Juan Almendares, quien, como ya lo decía mi compañero, es también el director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares. Doctor, le cedemos la palabra a usted. Aplausos. Un saludo fraternal a todos los amigos, amigas, compañeros, como dice el pueblo, compañeros y compañeras de lucha. Quiero decirles que saludamos también al solidarismo internacional, a las agencias de derechos humanos y a los que apoyan este proyecto como Misero y los compañeros de Colombia. Me voy a centrar en algunas ideas que hemos aprendido de una magnífica y bella relación de trabajo entre los directivos de los centros, organización y el cuerpo técnico. Y hemos aprendido que es necesario una dinámica interactiva entre ambos sectores, que es la forma de responder más consecuente con las víctimas y las organizaciones populares, de las cuales nosotros hemos aprendido mucho de ellas. Y por eso me siento muy feliz de que muchas de estas organizaciones que han sufrido históricamente estén aquí presentes, porque yo doy siempre como ejemplo que quizás de una de las personas que ha aprendido mucho es Johnny Rivas, que estudió hasta tercer grado, pero que me ha enseñado y lógicamente tenemos conciencia de ese aprendizaje. Me voy a referir a algunas ideas que hemos desarrollado. Primero, la primera idea es de que somos un organismo que hemos ido aprendiendo en el proceso para desarrollar un trabajo en el cual involucramos algunas ideas nuevas y quiero compartirlas con ustedes inspirándome en un filósofo español que se llama Javier Zubiri, que es uno de los más grandes filósofos en el mundo. Es maestro de Ignacio Ellacuría, un sacerdote que fue mártir en El Salvador, pero también influyó mucho en Enrique Dussel, que murió recientemente, influyó mucho en la estética. Y por otro lado, también ha influido mucho en los diferentes movimientos que ahora hablan de la lucha ecológica y política. Pero nunca habló de la política, pero él dijo una cosa muy importante, que el ser humano es un animal de realidades. ¿Qué realidades? Las históricas, las sociales, las económicas. Y algo muy importante que he aprendido es que hay un aspecto que la formalidad de las organizaciones que nos colaboran, a excepción desde luego de algunas de ellas,
casi no se considera la espiritualidad ni las culturas. Y por eso hace algunos años planteamos nosotros la idea de C al cubo. La letra C y la letra E al cubo significan 3C, que es ciencia, cultura y conciencia. Porque nosotros concebimos que no podemos trabajar con una ciencia sin conciencia. Y tampoco podemos trabajar sin la cultura. Y además de esto, consideramos que es muy importante que cuando hablamos de un trabajo en conjunto, tenemos que considerar las ciencias. Pero las ciencias que también tienen que incluir el diálogo de saberes, o sea, el diálogo con la sabiduría de los pueblos. Por eso, cuando todos nosotros, defensores de los derechos humanos, organizaciones, vamos a una comunidad, creemos que le vamos a enseñar a la comunidad, pero lo que debemos pensar es que nosotros vamos a aprender de la comunidad. Y cuando una comunidad habla que hay que defender el agua como unidad de vida, ese concepto es más profundo que el H2O. O sea, la comunidad mueve al pueblo. Pero el otro elemento importante es lo que llamo yo el humanismo biosimbiótico de la madre tierra. O sea, no podemos luchar con un humanismo separado de los territorios de la madre tierra. No podemos hablar de economía, de una economía separada de la vida, una economía separada de la ecología, de los derechos humanos, una economía sin conciencia. Por eso cuando se hacen planes económicos y no se toma la voz del pueblo, o cuando se hacen planes de salud de la tierra, nunca escucho que se dialoga con el pueblo. Solo se hacen programas en las cadenas mediáticas donde se reúnen expertos, pero nunca se le pide al pueblo la opinión. Por eso creo que nosotros, defensores, debemos de ser más humildes, y eso es muy importante. La otra consideración que quiero dar a entender es que necesitamos el concurso de las ciencias. ¿Qué es ciencia? Las ciencias de la información, que es clave, las ciencias de la inteligencia. Por eso Zubiri habló de 3 inteligencias. La inteligencia que siente, o sea, la inteligencia sentiente, la inteligencia y el logos, es decir, la lógica, el razonamiento, y la inteligencia de la razón. Voy a dedicarme muy breve a una de ellas. Nosotros creemos, contrario a lo que pensaba un filósofo como Descartes, que decía, pienso, luego existo. La verdad es que primero sentimos y después pensamos. Entonces, en realidad necesitamos salir del ego, y por eso es preferible la expresión yo soy si tú eres. O sea, hay que pensar en el otro, en la otra. El otro punto importante es que cuando solo se considera lo abstracto, las matemáticas o una lógica sin justicia, como es el derecho, esa es una inteligencia que está al servicio de los grandes intereses. Y la otra relación con la inteligencia es la inteligencia y la razón.
pero la razón puede ser instrumental, es decir, cuando consideramos la relación medio-fin, utilizamos a los pobres como instrumento de la explotación. O bien, la relación medio-fin está determinada por la tasa de ganancia. En consecuencia, nosotros necesitamos que en esa versión, relación medio-fin, prevalezca la verdad. Y la verdad solo puede entenderse en la relación vida-muerte. Y además la verdad solo se puede entender también cuando no media la ganancia, es decir, el mercado. Por eso es terrible la explotación de nuestros campesinos, nuestros indígenas y nuestros garífunas. Y debemos preguntarnos si en este país hay racismo o no. Ya quedó muy claro los atentados, la desaparición forzada y también cuando se intenta limitar la elección de una persona que tiene un origen garífuna, sobre todo en el campo muy importante que debemos estudiar. Un indicador muy clave en derechos humanos es la tortura. Y cuando existen declaraciones que sirven a la tortura, debemos de tener claro que la tortura es incompatible con la democracia y nosotros vamos a ser siempre insobornables y también vamos a luchar contra todo sistema de tortura, tal como lo hemos manifestado anteriormente con los sistemas policiales y militares. Queremos que estos sistemas rindan informe, que no tengan el privilegio de no dar la información. El pueblo quiere la verdad. Y por eso creo, además, hago un mensaje de unidad. A veces mi mensaje no se comprende, pero creo que en estos momentos el pueblo hondureño tiene que unirse las fuerzas políticas para defender la venta de este país y tener una posición muy clara frente al Banco Mundial, frente al Fondo Monetario Internacional y luchar todos contra la venta de la nación. De esta manera, pues, doy un mensaje de unidad, pero también de defensa de la verdad, la justicia y también manifestarnos a todas luces contra toda forma de racismo y violencia contra la mujer, particularmente la dignidad de la mujer. Muchas gracias. Perdón. Gracias al doctor Almendares por su ponencia, que el doctor, como ya lo decíamos, es el director ejecutivo del CPTRT y que esta organización forma... Públicamente al doctor, en vista de que el año lectivo 2023 lleva su nombre, y creo eso es algo bueno para nosotros en el Bajo Aguán como campesinos. Es un privilegio que se condecore a personas como el doctor Almendares, que ha tenido todo un recorrido histórico en la lucha por acceso a justicia en este país. Y quería mencionar también que ya la compañera Esli pues mencionó datos con relación a la UAN, y quizás rápidamente solo comentarles que en el Aguán tenemos más de 500 violaciones a derechos humanos documentadas, entre ellas
148 asesinatos que están documentados en la Comisión Interamericana. El Estado de Honduras estuvo recibiendo recomendaciones que debía de hacer para solventar las violaciones a derechos humanos en el Aguán, y en año y medio no logró cumplir las recomendaciones y el caso pasó a la Corte el 3 de julio, a la Corte Interamericana del 3 de julio de 2023. Entonces eso nos va diciendo de que este título que han puesto a este informe pues está muy excelente. Derechos humanos en Honduras, las víctimas reclaman justicia. Bueno, hemos trascendido fronteras reclamando justicia y ojalá pues con la articulación nacional. Nosotros recientemente hicimos una movilización de miles de compañeros y compañeras aquí en Tegucigalpa, precisamente reclamando justicia, y vamos a seguirlo haciendo y solicitarles aquí a las organizaciones que no nos estamos sumando a esas actividades, pues que lo hagamos. Solamente con unidad, resistencia y rebeldía vamos a alcanzar los objetivos. Gracias. Gracias, Gloria. Otra participación que nos la pedía el compañero Juan López, ¿sí? Era la participación. Vamos a ir cerrando con las participaciones para que luego vayamos también a el almuerzo después de estas participaciones. Muchas gracias. Y estos 3 minutos los divido, creo, en 3 partes. El primer minuto es para reconocer y para agradecer y para expresar que en este abordaje del tema de derechos humanos que hace el compañero Juan Almendares, se sale de los marcos convencionales, técnicos y políticos de esta teoría. El doctor Almendares nos hace referencia a unos principios teóricos, filosóficos y epistemológicos para sustentar la argumentación en la defensa de la vida. Por eso hago y en estas condiciones, de esta manera muy sencilla, personalmente, doctor Almendares, mi reconocimiento, y su palabra y su voz son ya una fuerza moral y ética adversaria al orden económico existente. El segundo minuto es para reconocer que vivimos en un mundo dominado por el mercado. Todo es mercancía: la tierra, el oro, el hierro, el cobre, la energía, el agua, los riñones, el hígado humano. Son productos que se mueven en un mercado que no tiene control alguno. Y en ese sentido, hay que tomar conciencia. Para ser defensor o defensora de la vida, hay que entender este mundo en que estamos. Se tiene que ser obligatoriamente anticapitalista, anticolonialista, antirracista, anti-extractivista. Yo no puedo, creo, hablar de derechos humanos y estar de acuerdo con un proyecto, el que sea, energético, termoeléctrico, control de la tierra. No se puede, no se puede. Ayer le escuchaba a una alta autoridad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y decía que en Honduras, del 100% de la energía que existe ahorita moviéndose, 80% viene de las termoeléctricas e hidroeléctricas privadas y solo el 20% es público. Qué pena. Eso no es un problema de este gobierno, eso es heredado, está acumulado. Pero en estas décadas de neoliberalismo hemos vivido un oscurantismo gubernamental
porque los gobiernos se limitan a administrar las mercancías de la alta burguesía, en este caso, la energía. Romper con esa lógica significa tener coraje. Y significa, creo, aceptar con humildad que necesitamos romper, no tanto romper primero con si se extrae o no se extrae una mercancía del suelo, del subsuelo, del espacio, ¿cómo le llaman este espacio? Radioeléctrico. No, es que hay que romper con una estructura ambiental. Hay una pavimentación de la mente humana que si usted se mete con raras excepciones a la academia pavimenta la mente. Si se mete a una iglesia, con raras excepciones, la iglesia pavimenta la mente. Y hay una concepción lineal, rectilínea. El desarrollo es por esta vía. Por la vía que dice quién, la gran empresa privada. Tenemos que desafiar esa mentalidad para poder ser consecuentes con la defensa práctica de la vida. Y los últimos segundos es para decir que hemos crecido en una sociedad, ¿sí?, donde hemos crecido a lo mejor en conocimientos. Hay gente que sabe mucho, pero se ha quedado con un corazón desnutrido. El equilibrio entre la racionalidad y la cordialidad es la que nos permite el equilibrio en nuestras relaciones con la tierra, con el agua, con la naturaleza. El desequilibrio entre la cabeza y el corazón se expresa en el desequilibrio ecológico, ambiental, climático que tenemos ahora. Resolver aquello, hay que resolver lo subjetivo antes. En ese sentido, creo que este espacio es importante para que pudiésemos hacer llegar nuestras reflexiones a las autoridades, pero también para que nos juntemos, para que podamos hacer equipo en el abordaje de la problemática nacional. Este país está en alto riesgo hoy. Si yo prefiero la teoría socialista al desorden capitalista, pero el socialismo entendido en su base histórica, en su base científica, porque tampoco hay que ser ilusos en estas cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Primero, agradecer las expresiones de solidaridad entre nosotros. Hace algún tiempo el compañero Juan nos presentaba una idea que debemos crear un grupo de pensamiento, de acción y de reflexión. Y creo que también otros compañeros, el compañero Mario, el compañero Johnny, Yesenia y Juanita y la compañera Vanegas, bueno, y todos los compañeros y compañeras nos decían que debemos unir esfuerzos para pensar. Pero yo creo que es una organización de datos, pero los datos son vivos. Cada dato es una historia que hay que analizarla y compartirla. Una historia de vida, de lucha, y a mí me parece que es la oportunidad que a partir de esta iniciativa del dato, porque el dato no es inteligencia artificial como se cree. Necesitamos la inteligencia del pueblo, de los oprimidos, de las clases sociales dominadas y aplicadas. Entonces, en ese sentido, la idea de ustedes tiene que culminar con la posibilidad de crear un movimiento
que unifique este país, no por intereses políticos egoístas, sino que partamos de la necesidad de la empatía con el pueblo, con los pobres, de la compasión del que sufre y sobre todo del amor, de la solidaridad y del internacionalismo solidario que está en todos los pueblos. En los pueblos de Europa hay que ver que es cierto que hay estructuras dominantes, pero también ha habido gente valiosa como Misero y otras organizaciones, como también, a pesar del país imperialista como es Estados Unidos, hay grupos del pueblo norteamericano que son solidarios con nuestro pueblo. Entonces, la idea de Juan, de todos ustedes, es una tarea para crear, ya no sería la organización de datos, sino para crear la unidad entre nosotros. Esa es la unidad del pueblo, de las clases subalternas, de los oprimidos, y que creemos una unidad también de espiritualidad. Es un término bien complejo, porque debemos estar abiertos, y eso me lo enseñó un sacerdote que se llamaba Pedro Casaldáliga, que lo vi clandestinamente, y eso me lo ha enseñado también el estar condenado por la Alianza Anticomunista de la Argentina. Y yo creo que hay cosas importantes. Por ejemplo, yo celebré que se hubiera reconocido la familia de Herminio Deras y el asesinato de Herminio Deras 40 años después. Solo imagínense. Y luego el dolor de los pueblos, Zacate Grande, del campesino del sur. Son los territorios son la vida, el agua, y es lo que tenemos que luchar, pero luchar unidos, sin egoísmo, amarnos unos con otros. Por eso es el principio, yo soy si tú eres, ama al prójimo como a ti mismo. Tener la libertad de expresar esta gran unidad. Así que felicito a todos ustedes, a las compañeras, los compañeros, a los técnicos que han demostrado realmente mucho interés, igualmente los directores. Personalmente lo digo de corazón, he aprendido mucho a educarme con los campesinos y los indígenas. Primero yo creía en la ciencia, pero después me di cuenta que la ciencia no tenía conciencia, servía a los intereses capitalistas. Por eso creo que hay que ser antirracista, anticapitalista y sobre todo amar a la humanidad. Y esa es la tarea más importante, defender la dignidad humana, la dignidad de la mujer, parar toda la opresión que hay en este país, la violencia de género y toda forma de violencia, sobre todo los niños y niñas. En este país el trabajo infantil es como lo que aparece en los libros del siglo XIX, del siglo XX, donde realmente las masacres están a la orden. Por ejemplo, la masacre que hubo en la Maquila, donde mataron a la dirigente, a 11 obreros y a su hija, es un dolor profundo. Todo cómo sufren las mujeres en la Maquila, en la propia Honduras. Y por eso creo que decir que deben rendir informe las estructuras policiales y militares es una exigencia y debemos de luchar contra la tortura de las cárceles, las masacres de mujeres,
porque no puede haber socialismo democrático con tortura y no podemos vender la conciencia, que debe ser insobornable, y debemos de ser ecuménicos, tener una visión más libre, donde la espiritualidad sea el amor y la unidad de todas las creencias que estén enmarcadas en la vida. Así que yo les agradezco esa motivación que han dejado los compañeros y un fuerte abrazo con todo amor a cada uno de ustedes. Muchas gracias.